tengo disponible en este momento. Eh, entonces, en esta ocasión tenemos al profesor Roger Bonilla Carrión, de la Universidad de Costa Rica. Entonces, como un leve currículum de él, él es bachiller, licenciado y máster en estadística de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es profesor e investigador de la Escuela de Estadística y su área de especialización es en modelos estadísticos aplicados a la geografía. Ha escrito en promedio como 60 artículos científicos en temas de geografía, ecología humana cuantitativa, estadística, salud pública, epidemiología y estudio de las minorías. Actualmente es docente de la Escuela de Estadística de la UCR, escritor y consultor estadístico. Entonces, profesor, bienvenido y le cedo la palabra. Bueno, el título de la conferencia es Análisis geoespacial del COVID-19 en Honduras a los 18 meses de pandemia, que hizo en colaboración con la estudiante Esther Zapata Quintanilla de la Escuela de Matemáticas de la UNAM. Entonces, bienvenido, profesor. Le dejo la Muchas palabra. gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, tengo muchas ganas de escucharme con esa presentación. Qué buena presentación me hizo, sí. Estoy muy emocionado de escucharme a mí mismo, sí. Muy bien. Sí, mi nombre es Roger Bonilla Carrión. Soy profesor de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica. Actualmente, pues, estoy dedicado al el área de lo que son los modelos geográficos, los modelos geoespaciales, los modelos matemáticos. Eh, Hoy vamos a ver una aplicación de estos modelos a un tema que, pues, ha sido el tema, digamos, en el mundo recientemente, bueno, en los últimos 2 años, y es acerca del COVID-19. En Honduras, pues, he hecho algunos estudios, bueno, bastantes estudios acerca del COVID. Algunos modelos se han aplicado para Costa Rica, para Honduras, recientemente también para Guatemala. Me pidieron también un análisis para El Salvador. Entonces, por alguna razón, al meterme en este tema, pues me he hecho como una, eh, bueno, es muy feo decirlo, pero pues me he hecho un personaje, me he hecho de cierta fama, ¿no? Con este tema y sobre todo con la aplicación de modelos geoespaciales en el área de la estadística, el área de la matemática, que es quizás lo que nos podrá interesar en esta charla. Sobre todo, digamos, el aplicar algunos, conocer algunos modelos disponibles acerca del eh, de eventos, en este caso el COVID, que tienen pues cierto comportamiento que se ajustan a ciertos modelos estadísticos y es lo que vamos a ver. Bien, les voy a quitar mi cara fea, espantosa, porque causa un poco, mis estudiantes dicen que mi cara fea es un distractor, entonces voy a quitar mi cara fea para que no distraiga. Y también, doctor, bueno, me tomé la libertad de grabar la sesión. Bueno, como me puso de coautor, perdón, de co-host, me tomé la libertad de grabar la sesión, porque también algunos estudiantes me están pidiendo que comparta, pues, le comenté acerca de esta charla y bueno, yo les dije, bueno, voy a grabarle y se la voy a presentar. Espero que no haya ningún problema con que se grabe, ¿no? No, no, no hay ningún problema, profesor. Es Muy más, bien. los hubiera invitado para que se unieran a la charla también. No había Sí, problema. les dije y también algunos compañeros, algunos colegas, pero como es viernes, parece que los viernes, pues, tienen otros planes, ¿ve? A las 5 de la tarde tienen otros planes. Muy bien. Bueno, vamos a hablar acerca del análisis geoespacial del COVID-19 en Honduras a los 18 meses de pandemia. Esta es una historia bastante interesante, muy interesante porque yo había hecho un análisis geoespacial en el caso de Costa Rica. En el caso de Costa Rica, al año de pandemia, ahora me han encargado de preparar el segundo año de pandemia y también me han encargado de preparar un análisis de mortalidad y algunos modelos geoespaciales de regresión ponderada, tema de que hablaremos después. Después de haber estudiado el caso de Costa Rica, pues empecé a averiguar cómo estaba el COVID en Centroamérica. Vi que lastimosamente, pues
nuestros vecinos de Nicaragua pues tienen datos muy malos, muy malos acerca del COVID, por algunas razones políticas que no vienen al caso. Y también Panamá, pues los datos que tienen del COVID también eran bastante malos, ¿no? Eran muy malos. Son peores que Nicaragua. Nuestros vecinos pues no tenían una sistematización de los datos del COVID. Entonces, debido a eso, pues tuve que brincar a los países de la par, Honduras, a Guatemala y a El Salvador, y me di cuenta que tenían muy buenos datos acerca del COVID. Tenían unos datos acerca del COVID, tenían datos regionales, y ahí fue donde pues me contacté con el doctor Ramón Enamorado, que él estuvo aquí en Costa Rica realizando su maestría en estadística en un instituto donde yo trabajaba. Ahí fue donde le conocí y le dije que deseaba colaborar, que una colaboración acerca de, creo que en algún momento pues ustedes recibieron estos mensajes, ¿no? Y fue cuando pues la Escuela de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras pues me contactó con Esther Zapata, aquí presente, que ha sido el estudiante que me ha ayudado en todo este proceso. Entonces ha sido una experiencia muy interesante acerca de al escribir este trabajo que quiero compartir con ustedes. Y al final pues haré algunas reflexiones acerca de esto. Bien, empecemos con la presentación. Naturalmente pues el COVID-19 para nadie es un secreto que plantea desafíos en la salud pública. Realmente es un tema que nos va a dar que nos va a preocupar por unos cuantos años más. Yo soy en ese sentido bastante realista. Yo creo que el COVID apenas está empezando, ¿ve? Entonces, creo que por unos años más seguirá el tema de COVID, ya tal vez no como pandemia, pero sí como endemia, o sea, una enfermedad recurrente. Igual que todas las patologías y igual que todas las enfermedades, el COVID, es importante conocer la epidemiología de los casos. Miren ustedes que vamos a estudiar los casos de COVID. Y particularmente a mí me interesa mucho lo que es el análisis regional, el análisis espacial, el análisis geográfico, los mapas, el análisis geográfico y la toma de decisiones regionales a nivel local. El gran problema es que cuando uno compara por zonas, por departamentos, por municipios, por países, ocurren cosas muy interesantes, que la comparación por zonas es muy limitada. Les voy a poner un ejemplo aquí de lo que quiero hablar. Ustedes ven acá, este es un mapa de África, el continente africano. Y bueno, ahí van a ver ustedes las fronteras del continente africano. Y las fronteras son bastante interesantes porque vean ustedes que son en algunos casos líneas rectas. Mire. Las fronteras político-administrativas producen un sesgo de selección. Un sesgo de selección es que al ser fronteras político-administrativas, incluso líneas rectas que pasan por, imagínense, pueden pasar dividiendo comunidades o pueden pasar dividiendo pueblos o pueden pasar dividiendo ríos o cosas así, no son fronteras naturales. Al no ser fronteras naturales, obviamente si usted va a estudiar, por ejemplo, el tema del COVID, el COVID no respeta este tipo de fronteras, estas fronteras rectas. No sé si entienden lo que les quiero decir. Esta es una frontera, estas fronteras que ustedes ven acá son totalmente políticas, o sea, son una cuestión, esto es algo inventado, no son fronteras totalmente político-administrativas, y muchos eventos, por ejemplo, como el COVID, no respeta este tipo de fronteras porque no son fronteras naturales. Aquí pueden ver que el caso del país de Egipto es líneas rectas, increíblemente rectas, ¿no? Y el COVID, pues, no va a respetar las fronteras, por ejemplo, entre Libia y Egipto, al no ser fronteras naturales. Vean ustedes, por ejemplo, aquí en Mauritania y en Mali, pueden ver, son fronteras, líneas rectas totalmente. Entonces, fue algo inventado, ¿no? Algo, los ingleses en la colonia británica, pues, hizo este tipo de fronteras
Y lo que les quiero decir es que al hacer este tipo de fronteras que no corresponden a eventos, a fenómenos naturales, cuando usted estudia algún fenómeno, eso produce un sesgo de selección. Piensen en el caso de Honduras. Piensen en el caso de Honduras. Imagínense el caso de Honduras. Si hay algunas fronteras político-administrativas que no coincidan con accidentes geográficos. Piensen ustedes en alguna frontera. Yo estoy pensando en un par de fronteras, sí. Ahora vamos a ver esas fronteras. Entonces, básicamente, pues, se produce un sesgo de selección. ¿Qué significa un sesgo de selección? Bueno, que cuando usted estudia el COVID, las fronteras político-administrativas son muy limitadas. Eso es un sesgo de selección. Es decir, el evento a la par del área que está a la par está muy influido a lo que está ocurriendo digamos, en el municipio o en el departamento que usted está estudiando. Entonces hay que dejar de pensar en municipios o en cantones y hay que pensar en clústeres o conglomerados. Vean ustedes que voy a hablar acerca del clúster, que es un conjunto de municipios. Hay que pensar en términos de clústeres. Estos clústeres pueden o no pueden necesariamente corresponder a fronteras político-administrativas. Entonces, el objetivo de este trabajo era identificar los conglomerados geoespaciales de morbilidad por COVID en Honduras. Aquí, pues, aquí les decía, les pongo un ejemplo. Me parece que esta frontera político-administrativa de la comarca o departamento, gracias a Dios, ¿cómo se llama este departamento? Gracias a Dios, ¿verdad? Sí, Sí. gracias a Dios, es correcto. Y la comarca o el departamento, no, creo que el departamento, gracias a Dios, vea usted que está limitado por una línea recta, increíblemente una línea recta, y van a ver ustedes que los eventos que tenemos acá, pues puede que se influya por el departamento que está a la par. Entonces hay que pensar en términos de clúster. ¿Qué es un clúster? Es un conjunto de departamentos o un conjunto de municipios que no necesariamente van a corresponder a la misma región, no. Si ustedes ven, aquí tenemos un clúster aquí en el área de Juticalpa, Olancho, se llama así, Juticalpa, Olancho. Una parte, vean que una parte, un municipio son de algún departamento y la otra parte son de otro departamento, pero sin embargo constituyen un clúster. Ahí está ocurriendo algo. Ahí está ocurriendo algo. En ese clúster está ocurriendo algo. Aquí vemos otro ejemplo de clúster. Vean ustedes que aquí en el área de, si no me equivoco, esto se llama Comayagua. En el área de Comayagua, pues estamos viendo que hay municipios a un lado y al otro lado de dos departamentos en donde están ocurriendo una alta presencia de casos de COVID. En este departamento y en este departamento están ocurriendo, vean que este conglomerado es parte de ambos departamentos. Entonces, tenemos que pensar ya en términos de conglomerados. Generalmente cuando se estudia este tipo de cosas, la gente lo estudia por departamentos o lo estudia por municipios, lo cual está muy bien. Sin embargo, ese análisis es muy limitado porque, como les había dicho, la división político-administrativa, pues es algo muy administrativo, ¿no? Es algo muy, por decirlo así, muy de conveniencia, ¿no? A veces obedecen a otro tipo de razones, ¿no? Entonces hay que pensar en otro tipo de fronteras, ¿no? La frontera del clúster, en términos de conglomerado. Bueno, eso es lo que les quiero mencionar, que bueno, el objetivo de este trabajo era identificar si habían conglomerados geoespaciales de movilidad por COVID en Honduras. Bueno, ya les soplé 2 conglomerados. Bien, ¿cómo lleva a cabo este ejercicio? Bueno, en realidad, pues, obviamente se requirieron los datos de morbilidad, o sea, los casos de COVID de la Secretaría de Salud de Honduras, del 6 de marzo al 6 de septiembre del 2021. Son 18 meses, año y medio de pandemia de COVID. 18 meses. Por parte del INEC teníamos los datos de población porque pues en algún momento hay que ajustar estos casos
por el tamaño de la población. Hay que hacer algunos pequeños ajustes en términos de tasas. Si ustedes recuerdan, es un indicador que se calcula de la siguiente forma. Tenemos que una tasa se calcula como los casos observados entre la población y lo multiplica por una constante que son 100,000. Simplemente pues divide los casos entre las tasas. Lo hace a nivel de municipios. Calcula un riesgo relativo, que es dividir la tasa municipal entre la tasa nacional. Los que son mayores de 1, es donde la tasa municipal es mayor de COVID que la tasa nacional. Y simplemente se hace un mapa de tasas de COVID a nivel municipal. Hasta aquí, este es lo que se hace de forma típica, digamos. Este es el análisis típico, el análisis tradicional, el análisis, digamos, que hacen los médicos, los epidemiólogos, los expertos en salud. Hacen un mapa, grafican las tasas o los riesgos relativos y hacen una presentación en este caso, de los casos acumulados, ¿verdad? Tasas por 100,000 por municipios. Les dicen, bueno, ¿dónde hay más COVID? ¿Dónde hay menos COVID? ¿Ven? Entonces, como podemos ver, este mapa nos muestra las tasas por 100,000 en los 18 meses de pandemia. Podemos ver algunos, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, aquí en, creo que esto es Francisco Morazán, esta parte de acá. Parte de Francisco Morazán. Podemos ver algunas manchas rojas. Vean ustedes que entre más rojo sea el color, las tasas son más altas. Vemos algunos parches también en la zona de Comayagua. Pueden ver por acá, ¿verdad? A lo largo de la frontera de El Salvador van a ver algunos manchones de color un poco más, tal vez no rojos, pero sí bastante rosados, digamos, donde nos muestra tasas altas COVID. Podemos ver también acá en San Pedro Sula, vemos que aquí el color es mucho más fuerte, ¿verdad?, que en el resto del país. Este departamento. También acá vemos aquí si no me equivoco, esto es La Ceiba, ¿no? La Ceiba podemos ver un color fuerte, rosado fuerte, muestra la presencia de una tasa alta de COVID. También aquí en Sabay, Bonito Oriental, donde vive el apóstol Santiago Zúñiga. Un saludo al apóstol Santiago. Ahí van a ver también que tenemos un rosado fuerte. Y bueno, el mapa no lo permite ver, pero también vemos que acá en las islas de la bahía también vemos un color rosado fuerte, diciéndonos que pues ahí hay tasas más altas de COVID, movilidad por COVID, que el resto del país. Básicamente este es el análisis típico, este es el análisis que hacen los epidemiólogos, los médicos, salubristas, ¿verdad?, para representar, digamos, geográficamente lo que es los eventos, ¿no? En este caso, la morbilidad por COVID. Hasta aquí, digamos que esto es el análisis tradicional. Se presentan tasas, se presenta un cuadro. Ustedes van a ver el artículo, el doctor les va a compartir el artículo. Se presentan cuadros y hasta ahí, digamos que es el análisis regional. Se toman decisiones, si hay que tomarlas. Bien. Nosotros vamos a ir un poquito más allá. Bueno, Esther y yo fuimos un poquito más allá. Nosotros hicimos un escaneo geoespacial. Esa es la mejor traducción para Space Scan. Hicimos un escaneo geoespacial. El método es un método bastante complejo. Es un método complejo. Yo les recomiendo que por favor vean el método en Puldorf. Para los que les guste digamos, la simbología matemática, les guste, digamos, los modelos de Poisson, es el que utilizamos. Ahí está toda una explicación de en qué consiste el escaneo geoespacial. Se los voy a explicar brevemente y de forma lo más simple que yo pueda para que vean en qué consiste el escaneo geoespacial. Bien, hay una hipótesis nula. Hay una hipótesis nula que dice que los casos en un clúster, los casos en un conglomerado, son igual a los casos fuera del clúster. Dura, ¿verdad? Imagínense un clúster o un conglomerado
dice, no, los casos son iguales. Esa es la hipótesis nula. La hipótesis nula en estadística. La hipótesis alternativa en estadística es, no, los casos en un clúster conglomerado son mayores que los casos presentados en el resto de Honduras. Entonces, como que uno anda buscando rechazar la hipótesis nula a favor de la hipótesis alternativa. Esto es lo que se hace en estadística, ¿no? El planteamiento de dos hipótesis, una de igualdad y una, pues, que es la que usted anda buscando, ¿no? Anda buscando identificar si hay un clúster en donde los casos sean mayores que los casos a nivel nacional. Ahora, los casos los estamos asumiendo como una distribución de Poisson. Si ustedes recuerdan, la distribución de Poisson se caracteriza porque es una distribución que es para conteo de casos. Entonces, nosotros tenemos casos de COVID y cuando usted tiene conteos, usted se acuerda de la fórmula de la distribución de Poisson. Vamos a ver si puedo dibujarla. Disculpen que voy a hacer un dibujo aquí no muy bonito. La distribución de Poisson es más o menos así. ¿Sí recuerdan la distribución de Poisson? Sí. Entonces, aquí está el X, que son los casos, ¿verdad? Entonces, vamos a tener, digamos, 0 casos, digamos, 1 caso, 2 casos, 3 casos y así sucesivamente. Entonces, vean ustedes que esa distribución de Poisson tiene la característica de que es asintótica, ¿verdad? ¿Qué significa? Que los pocos casos van a ser muchos. Los pocos casos de Poisson y los pocos casos de COVID los van a ver ustedes en pocos, pocos casos de COVID los van a ver en muchos municipios. Muchos casos, por ejemplo, como por acá, van a verlo ustedes en pocos municipios. Entonces, de ahí que los casos, digamos que se distribuye como Poisson. Entonces, van a ver ustedes que los muchos casos, en los municipios donde hay muchísimos casos, van a ser muy pocos. La probabilidad va a ser bastante baja. Bien, digamos que por eso es que estamos ajustando los casos de COVID a una distribución de Poisson con un parámetro lambda. Bien, luego se calcula un riesgo relativo. Si ustedes recuerdan, el riesgo relativo, pues son los casos dentro del conglomerado dividido entre los casos fuera del conglomerado. Pues van a tener un riesgo relativo. Y a partir de eso, usted calcula el valor P o P-value con lo que se llama la razón de verosimilitud, ¿verdad? Hay unas fórmulas especiales para calcular la razón de verosimilitud, que es dividir dos Poissones, ¿verdad? Dos distribuciones de Poissones, y usted calcula la razón de verosimilitud. Y la meta es identificar los clústeres significativos. Les voy a ilustrar, digamos, acá. Yo traté de hacer una ilustración acá del método. No sé si me saldrá bien. A ver qué tal me va. Ahí va. Voy a empezar a presentar para que vean en qué consiste el Space Scan. Bien. Entonces, lo primero que se hace es que, bueno, se escoge un clúster, se busca un área, ¿verdad? De un tamaño, este tamaño, ¿verdad? Este tamaño. Se calcula la tasa de COVID dentro de ese clúster, 2.36. Los casos se distribuyen como Poisson, aquí adentro. Y después se calcula la tasa fuera del clúster. ¿Ya? En el resto del país se calcula también la tasa, y esta sería 1.25, por ejemplo, también se distribuye como Poisson. Y aquí, pues, podemos calcular un riesgo relativo. Aquí se los hice a mano. Riesgo relativo, ¿cómo sería? 236, ¿verdad? 236 dividido entre ¿qué? Entre 1.25. El resultado es 1.88. Luego, con simulaciones se hace la razón de verosimilitud y se calcula el valor P. Y vean que el valor P es 0.265. Al 5% de significancia, que es lo que se usa en estadística, vemos que este clúster no es significativo. No es significativo. Entonces, este clúster de acá no es significativo. Muy mala suerte, muy bonito. Muchas gracias. Vámonos a otro clúster.
hacemos otro clúster, agarramos otra parte del país, calculamos la tasa dentro de este clúster, que es 1.93, los datos se distribuyen como Poisson, calculamos la tasa fuera del clúster, fuera del resto del país, quitando el clúster, nos da 1.20, calculamos el riesgo relativo, 1.93 entre 1.20 y 1.60, luego con la razón de verosimilitudes calculamos el p-value y nos da 0.123. Tampoco este clúster es significativo. Muy mala suerte. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Miles y miles y miles y miles de clústeres por todo el país. Entonces van a ver ustedes que el cilindro, eso es lo que es por eso se llama escaneo geoespacial. El cilindro, este cilindro que ustedes ven acá, ¿verdad? Bueno, se llama cilindro, ¿verdad? Este cilindro, o círculo, se mueve por todo Honduras de varios tamaños y se hacen literalmente miles de cilindros. Y se mueve por todo Honduras. Cada cilindro es un posible clúster y siempre es el mismo procedimiento, ¿no? Se calcula la tasa dentro del cilindro, se calcula la tasa fuera del cilindro, se calcula el riesgo relativo y ese riesgo relativo después se hace la razón de verosimilitudes y se ve si es significativo o no al 5%. Cada cilindro es un posible clúster. Obviamente, pues, esto pues no se puede hacer a mano. Es una locura hacerlo a mano. Requerimos de un software especial llamado SATSCAN 9.6. Esther ya es experta en SATSCAN. Estuvo haciendo miles de cilindros a través de todo Honduras. Y prácticamente lo que hicimos fue, por una cuestión del tiempo, ¿verdad? Fue hacer 5,000 iteraciones de Monte Carlo. O sea, imagínense ustedes 5,000 cilindros por todo el país, de todos los tamaños. El alfa es 5%, el nivel de significancia. Y la idea era identificar cuáles eran los clústeres significativos, donde el valor del P, del valor p-value, era menor que el 5%. Se hicieron mapas en R+, me imagino que ustedes conocen el R+. Aquí tienen ustedes los módulos de R+, que hacen mapas muy bonitos. Estos mapas que están acá los hice con R+. Después les puedo compartir los mapas. GEDAL, ¿verdad? El SF, GGPLOT, el GG espacial. Estos son los módulos que hacen mapas. Después les puedo pasar la rutina para que lo vean. Entonces, ¿qué era el Space Scan? Básicamente fue esto, vea. Se calcula el P, no es significativo. Otro cilindro, se calcula el P, no es significativo. Se calcula el P, vean que el cilindro va cambiando de forma y de tamaño. Se calcula otro P, no es significativo. Después este no es significativo, hace uno más grande, no es significativo. Y va haciendo miles de cilindros por todo el país buscando conglomerados significativos de COVID. Obviamente eso se hace a una velocidad, ¿verdad? Y aquí se identificó uno, ¿verdad? Aquí hay un conglomerado significativo de COVID. Entonces ahí me dice, vea, aquí el valor del p-value es 0.000, es significativo, es menor que el 5%. Este es un conglomerado significativo. Entonces, me voy a este conglomerado y veo qué es lo que está ocurriendo ahí. Porque las tasas de COVID pues, son más altas en ese lugar que en el resto del país. Bueno, aquí en esta parte, pues logramos identificar, Esther, un servidor, identificamos 14 conglomerados significativos, todos significativos, y van a ver que lo que está entre paréntesis es el riesgo relativo 2.46, el riesgo relativo. Les pongo el ejemplo, les interpreto, por ejemplo, este que es el conglomerado más importante, el de Francisco Morazán, donde está la capital de Honduras, la parte sur de Francisco Morazán. Vean ustedes que el riesgo relativo ahí es de 2.46. ¿Qué significa? Que aquí en esta parte del país, el riesgo, es decir, el riesgo de enfermarse por COVID es 2.46 veces mayor que en el resto del país.
y eso es significativo, el 5%. Entonces, cuando vayan a esta parte del país, pues deberían considerar eso, ¿no? Que el riesgo acá de enfermarse, adquirir el COVID es 2.46 veces más que en el resto del país. Aquí vemos otro conglomerado, vean el de San Pedro Sula, y este de acá es el segundo conglomerado, 1.57. Y así van a ver ustedes una serie de conglomerados, el número 3 en La Paz, Timbucá y Comayagua, número 3, esta parte de acá, vea que está conformado por varios municipios. Era lo que yo les decía, que la idea del conglomerado es, la idea del conglomerado es mucho más práctica que la idea de estudiar municipios. Tenemos La Ceiba, 1.35, esto es La Ceiba acá, 1.35. Santa Rosa de Copán, aquí tenemos un lugar de afluencia turística, van a ver ustedes que 1.58. Tenemos Cortés, Santa Bárbara, Lloro, y en esta parte del país, donde está me cuenta Esther que por aquí está el lago Yohoa, y entonces posiblemente esto sea un conglomerado en donde haya presencia de turismo. Problema que también estamos viendo en Costa Rica, que el turismo, la gran afluencia turística está promoviendo también los casos de COVID. Eso es algo que estamos viendo también en Costa Rica. Aquí Jesús de Toro, aquí en el número 7, me cuenta Esther que es un corredor, ¿verdad? Corredor agrícola. Aquí Juticalpa tenemos el número 8, esta parte de acá, ven ustedes que comparte con otros conglomerados, que es Olancho y Paraíso, frontera con Nicaragua. Tenemos dos conglomerados fronterizos, que es Magdalena, este de acá, y también el número 11, que es Ocotepeque. Esto también lo estamos observando. Estamos observando en Costa Rica que también hay presencia de conglomerados significativos cerca de la frontera, especialmente en la frontera con Nicaragua. Esto es porque hay intercambio de personas, ¿no? Hay intercambio de personas, aglomeración de personas, intercambio de personas, y donde hay grupos de personas, donde hay aglomeración de personas por puestos fronterizos, esto promueve el incremento del COVID. Vemos un conglomerado en las islas de la Bahía. Bueno, esto tiene una razón de ser. Van a ver ustedes ahora la explicación que Esther me ayudó a entender. Y tenemos aquí en Bonito Oriental también, aquí donde vive el apóstol Santiago, Bonito Oriental y Sabá, en esta parte de acá, que hay algunas características muy particulares en esos dos lugares, particularmente en Bonito Oriental. Muy bien. Entonces la siguiente etapa fue que Esther me ayudó a entender por qué estos lugares se encuentran en estos conglomerados de COVID. Y aquí están las posibles explicaciones. Vean ustedes que pues tenemos varias razones por las cuales hay conglomeración de COVID. Bueno, en el caso de Francisco Morazán vemos que es naturalmente la densidad de población. Este es el conglomerado más grande y más denso, igual que el de San Pedro Sula, también el de La Ceiba. Tenemos aquí una explicación. Los conglomerados, el COVID se presenta donde hay una alta densidad poblacional. Esa es la razón más común, ¿no? La más entendible, donde hay aglomeración de personas, donde hay densidad de población, donde hay muchas personas, pues el COVID encuentra caldo de cultivo, ¿no? Pero interesante también que hay otros conglomerados, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven aquí en La Paz, vemos que Esther me comentaba que en esta parte del país hay grandes cultivos de café y también hay mucha migración, digamos, de trabajadores viajan de otras partes de Honduras a esta parte del país para trabajar en el café. Bueno, este tipo de actividades también promueve la aparición del COVID. Entonces vemos que hay actividades agrícolas que están promoviendo también, o sea, por el hecho de la migración, por el hecho de que la migración interna de Honduras a estos lugares agrícolas, pues también promueve de alguna forma la aparición del COVID. Tenemos conglomerados, bueno, La Ceiba, habíamos dicho que era densidad de población.
Tenemos Santa Rosa de Copán, un conglomerado bastante interesante acá, en donde también hay presencia de fincas de café, pero también ocurre también la presencia del turismo, ¿no? La presencia del turismo. Y esto es algo que también hemos observado en Costa Rica, también cuando hay mucho turismo turística nacional y extranjera, pues ahí también vemos altas tasas de COVID. Eso es lo que podría explicar también lo que está ocurriendo acá en el número 12, en las islas de la Bahía. Vean ustedes que hay un conglomerado y lo que ocurre en la isla de la Bahía es el turismo, ¿no? La afluencia turística, la aglomeración turística, ¿no? En esta parte del país es preciosa, a mí me gusta mucho. Entonces, esto también puede estar promoviendo la aparición del COVID. Luego tenemos otros conglomerados, pueden verlos acá de tránsito, por ejemplo, aquí el número 10, el de Sabá, donde vive el apóstol Santiago, donde es un tránsito, aquí ocurre un tránsito de personas, ¿no? Aquí hay tránsito de personas, hay carreteras donde la gente pasa y para, ¿no? Y entonces es un lugar de tránsito. Y también tenemos lugares agrícolas como aquí en Bonito Oriental, tenemos lugares también como estos acá en la frontera, tenemos lugares fronterizos, donde me comentaba Esther también que los huracanes pues han hecho estragos en esta parte del país. Entonces todas esas actividades, todas estas razones pueden estar dando un caldo de cultivo para el COVID. Entonces apunten por favor lo que es la densidad de población, lo que es el turismo tal vez no planificado, algunas actividades agrícolas que requieren mano de obra, de trabajadores, y eso promueve la migración interna, el tránsito de personas nacional e internacional, este es el nacional aquí en Sabá, y el internacional acá en las zonas fronterizas, y que más, llevamos 1, 2, 3, 4, y la quinta, que son los corredores. Entonces ya tenemos que el COVID, como ustedes pueden ver, las razones no son muy simples, ¿no? De explicar, es multivariado, multifacético, y pues hay muchas razones por las cuales el COVID se está presentando. Entonces, después de esto, después de este ejercicio, yo dije, bueno, la tasa de COVID en Honduras no se distribuyó de forma uniforme. Vean ustedes que tenemos, bueno, Costa Rica es un país pequeño y en Costa Rica vimos las mismas razones que estamos viendo en Honduras. La tasa de COVID no tiene una sola razón, sino que es multifacético. La tasa de COVID no se distribuyó de forma uniforme. No es uniforme. El COVID en Honduras no es uniforme. Se detectaron conglomerados de altas tasas de movilidad por COVID y vean ustedes que la heterogeneidad geoespacial de las tasas de COVID es una guía, puede ser una guía para el tema de salud. Entonces, con esta información, uno puede hacer planes, puede hacer planificación en la salud, puede hacer prevención para evitar el contagio masivo, ¿no? Puede hacer recomendaciones y puede echarle un ojo muy particular en estos conglomerados porque uno sabe que aquí están ocurriendo cosas relacionadas al COVID. ¿Eh? Uno tiene que vigilar estos conglomerados, sabiendo las posibles razones que pueden estar haciendo que las tasas sean más altas que el resto del país. 14 lugares. Bien. Bueno, según lo que me cuenta Esther y según lo que me cuentan también los compañeros que trabajan en Honduras, la gente que trabaja en COVID y también la literatura, este es el primer estudio realizado en Honduras acerca de este tema. Yo soy el primer sorprendido, de que este es el primer estudio realizado en Honduras que utiliza este tipo de técnicas, ¿no? Yo sinceramente estoy muy contento de haber trabajado con este tema junto con Esther, un tema muy interesante, muy práctico. Este trabajo fue publicado, fue en un tiempo récord por la revista del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, fue publicado, les encantó, fue publicado, ya está disponible, pueden entrar por favor, tal vez el doctor puede compartirles el artículo, salió publicado en un tiempo récord. Aquí ayudó mucho, ¿no? La cuestión interinstitucional. Bueno, la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pues
que trabajaron en colaboración, la Universidad de Harvard, que suministró la tecnología, la Oficina de Salud de Honduras, perdón, la Secretaría de Salud de Honduras y el INEC, pues colaboraron suministrando la información. Mucha información estaba disponible. Fueron una gran colaboración. Agradezco mucho al doctor Ramón Enamorado, al doctor Cristian Cruz, al doctor Leandro Galo, que estuvieron muy pendientes de este trabajo, estuvieron animándome a que continuara. Y particularmente le agradezco mucho a Esther Zapata Quintanilla, aquí presente, estudiante de la Escuela de Matemáticas, que es coautora del artículo, que quiere continuar trabajando, dice, en los los artículos que yo desarrolle. Y con mucho gusto vamos a seguir trabajando. Bueno, entonces esta es mi presentación. Una presentación humilde, un trabajo muy humilde. Y yo les agradezco mucho por el tiempo que me permitieron y por presentar este trabajo. Y les agradezco muchísimo por escucharme. Y gracias por invitarme a esta presentación. Bueno, muchas gracias, profesor Monía. Muy interesante. En el chat puse el link de la publicación para que quienes estén interesados puedan acceder y verlo en la revista médica de Guatemala. Bueno, no sé si hay alguna pregunta por parte del público. Bueno, yo tengo una pregunta. Sí, Cuando hace el análisis de conglomerados y utiliza esos cilindros para determinar los clústeres, usted mencionó de que pues, puede ser cualquier tamaño el cilindro, ¿va? sí, correcto. Pero si uno, que me ponga a pensar, como, bueno, tal vez no soy del área, ¿va? Si uno toma un cilindro pequeño donde solo esté la región con altos casos de COVID, pienso que ahí va a ser significativo, pero si el cilindro se hace más grande, probablemente ya no sea significativo. No sé si mi percepción está correcta. Sí, claro, exactamente, sí. Digamos, casualmente por esas, digamos, por ese tipo de problemas, digamos, uno en el software le pone algunas restricciones, ¿no? Que tal vez el cilindro no sea tan pequeño, ¿no? O sea, que el cilindro pues no sea tan pequeño que solamente abarque un municipio, digamos, que no sea tan pequeño, sino que tenga un tamaño, por ejemplo, que sea, si no me equivoco, es como el 75% superior al más pequeño de los municipios. Creo que por ahí está la cosa, sí. Uno le puede poner algunas restricciones, digamos, digamos, al software, para que el cilindro no sea ni tan pequeño ni tan grande, porque también puede hacer un cilindro que abarque todo el país, ¿no? Y ahí obviamente todo el país va a ser significativo. Entonces creo que esas son las restricciones. Le ponen el cilindro más pequeño sea el 75% mayor al municipio más pequeño y que el más grande no abarque más del 25% del país. Y de hecho, no sé si vemos aquí, a ver, aquí está, vea, de hecho ven ustedes que el cilindro más grande, el conglomerado más grande creo que es este. Y el más pequeño me parece que es Magdalena, que abarca solamente un distrito, perdón, un cantón, Un municipio. un municipio, pero vean ustedes que acá la tasa, el riesgo relativo es bastante alto, o sea, sí está ocurriendo algo en ese municipio. Ahí sí está ocurriendo algo bastante, bastante significativo, mayor de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el resto, en alrededor, porque vea que no unió otros municipios alrededor de Magdalena. Si no me equivoco, debe ser un puesto fronterizo, Magdalena.
sí, seguramente, porque está ahí con la frontera en Salvador. La verdad es que no conozco el municipio, pero sí, está en la frontera con Salvador. De hecho, es una zona donde pasa gente de Salvador a Honduras y de Honduras a El Salvador. Bueno, hay una pregunta, profesora Rosibel Pacheco. Sí. Buenas tardes. Un placer haber escuchado su conferencia y su tan interesante método. Y sobre todo le agradezco su interés en Honduras porque no habíamos hecho algo muy impactante hasta ahora. Mi pregunta es, ¿durante cuánto tiempo hicieron este análisis para definir sus conglomerados, riesgos relativos y significancia? Bueno, aquí Esther no me dejará mentir, creo que durante 2 meses la estuve explotando, ¿verdad? La estuve esclavizando. Esther, creo que nuestro trabajo fue más o menos como 2 meses, ¿no? Sí, 2, 3 meses casi por cuando estuvimos recolectando los datos y todo eso. La recolección de datos fue creo que 1 semana y lo que fue el análisis fue 1 mes más y lo que fue la redacción del trabajo 1 mes más y yo recuerdo, sí, que prácticamente todos los días a Esther no la dejaba en paz, ¿ve? Pero, pero ella es una excelente estudiante, muy, muy buena estudiante, sí. Muy buena escritora también, me gustó la forma como escribía, la forma como redactaba, la forma como analizaba también, y pues, y todo esto tuvo su fruto, ¿no? Todo esto fue un trabajo colaborativo que produjo pues un artículo que hasta el momento de lo que yo estuve averiguando es el primero que se hace alrededor de este tema. Sí, es el primero. Yo empecé a buscarlo ahorita en Google, pero no me dejó entrar al artículo, pero voy a seguir probando. Entonces, usted hizo una toma, digamos, puntual de datos, ¿verdad? Sí. Y lo que hizo fue una radiografía puntual, pero que es súper, porque dio a entender, este conglomerado tiene un riesgo relativo, es significativo, hay que como tener cuidado, y los que no están, ¿verdad? Pues también había que de repente hacerles un seguimiento, pero usted lo que hizo fue algo en un instante y eso es súper importante. Doctora Pacheco, sí, muy importante el concepto de conglomerado. Vamos a ver, bueno, yo soy un gran enemigo, digamos, de lo que se llama ¿cómo que le llaman en estadística? ¿Cómo que dicen los matemáticos? ¿No? ¿Cómo es? Estudios transversales. Sí, la transversalidad. Yo soy enemigo de la transversalidad. Cuando usted ve, por ejemplo, un conglomerado como, por ejemplo, acá en el número 12, por ejemplo, o el número 4, o el número 2, o el número 1, que es el más grande, esto no es producto de un solo día, digamos, no es que de la noche a la mañana en la parte sur de Francisco Morazán de repente hubieron 10,000 casos de COVID, ¿no? Esto es un producto acumulado, ¿no? Excelente, excelente. Es un efecto acumulado y yo le aseguro que esto va, a pesar de que el estudio pues, fue en septiembre del año pasado, porque ahí se cumplieron los 18 meses, estos conglomerados, si lo volvemos a hacer, van a persistir, algunos van a persistir. O sea, sí es Entiendo. una radiografía en el tiempo, pero hay una especie de lo que se llama un continuum. Hay un continuum, Exacto. ¿verdad? Me ha contestado mi pregunta totalmente. Sí, Sí. muchas gracias. Muchas Y gracias. sí, porque permitía prevenir, ¿verdad? Sí, permitía prevenir y era una herramienta, es una herramienta importantísima para los tomadores de decisiones en el área de salud. Muy bien, muy bien. Sí, Muchas gracias. estos conglomerados, si los volvemos a hacer, tengo muchas ganas de volverlos a hacer. Me parece que algunos van a desaparecer. Entonces, sería bueno ver qué fue lo que ocurrió para que desaparecieran. Y si aparecen conglomerados nuevos, bueno, ¿qué fue lo que pasó en estos de septiembre para acá? Entonces, Esther, tome nota. Yo creo que ese va a ser el próximo trabajo. Sería interesantísimo. Claro. Muchas gracias. ¿Cómo no, doctora Pacheco? ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, yo tengo otra. No muy difícil, doctor. Sí, por ejemplo, ahí viendo el mapa, veo que hay un conglomerado 8 y un conglomerado 13, ¿va? Sí, Eso con el 3 y el 7, pero están pegados, la verdad. sí, O sea, uno podría decir que son dos conglomerados, o yo pienso que debería ser uno solo en todo caso, porque si están pegados, el programa los clasifica como que son dos, ¿va? Pero en sí, realidad exactamente. sería uno solamente, o no, no Sí, sé. digamos, el programa, digamos, los puso, digamos, tal vez por la forma, ¿verdad? Porque ya son como círculos lo que hay. Voy a ver si puedo hacer un círculo acá. Espero no hacer, espero, como dicen en Costa Rica, no jalarme una torta. Jalarse una torta es cometer un error bien grande. Vamos a ver si puedo hacer un dibujo acá. En realidad el conglomerado era algo así. Vamos a ver. El conglomerado era algo así, ¿verdad? Más o menos así. ¿Verdad? Y este otro conglomerado era más o menos como así, ¿ves? Ujú. Entonces, claro, digamos, el círculo no es algo real, ¿no? Cuando uno ve cuáles son los municipios que abarcan ese círculo, la mayor parte de los municipios son estos que están pintados. Y entonces después uno hace una tipificación. Bueno, dice el número 8 y el número 13 deberían tener características bastante similares. Deberían tener características bastante similares. Y cuando empiezo a hacer la tipificación de lo que ocurre en el 8 y el 13, primero me doy cuenta que son partes fronterizas, ¿verdad? Y la otra cosa es, hay densidad de población, hay una alta densidad de población, particularmente en Juticalpa, y si eso lo suma donde hay efectos de los huracanes Iota y Eta, entonces ya tenemos una explicación global para Beta. digamos, gran conglomerado, el número 8 y el número 13. Lo más difícil de este estudio es casualmente eso, la tipificación. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué provoca que las tasas de COVID acá sean más altas que a nivel nacional? Entonces uno tiene que hacer todo un trabajo de revisión bibliográfica, de hablar con mucha gente, ¿verdad? De estar viendo los mapas, de estar viendo las noticias que está ocurriendo, ¿no? Los eventos, poner todos los eventos en estos 2 años. Y eso fue un ejercicio realmente muy, muy interesante, donde Esther pues me ayudó bastante porque Esther conoce muy bien Honduras y yo tuve que aprender también, acerca digamos, de todos los eventos que rodearon, digamos, lo que es estos 2 años de COVID. Todos estos eventos van alimentando, ¿no? Esta tipificación de estos conglomerados. Ujú. Ok, ok, me quedó claro. Eh, bueno, dado que para quien no conocen a Esther, ya que fue quien le colaboró a profesor Bonilla, Esther es una estudiante de la carrera de matemática que está ya terminando. Actualmente está llevando seminario, investigación, o sea que ya está por concluir. Y cuando el profesor Roger Bonilla habló con nosotros, pues nos pidió la colaboración o que le recomendáramos a alguien que podía apoyarle, ¿va? Y entonces ahí fue cuando nosotros le recomendamos a Esther y ella pues bastante diligente, animada, aceptó y bueno, creo que el aprendizaje fue bastante bueno, ¿no? Y bueno, esperamos de que Esther siga trabajando en estos temas y que incluso eh, estudie una maestría o posgrados y siempre trabajando en esta línea, ¿no? Bueno, creo que finalmente, tal vez para el público aquí que no sabe, ¿va? Que usted estuvo hablando del apóstol Santiago, si les quiere explicar quién es el apóstol Santiago, porque tal vez quedaron perdidos ahí en la región de Sabá. Ujú. ¿Quién? Sabá Colón. Ajá, así es. ¿Quién es el apóstol Tuve Santiago, muchas profesor? horas viendo las noticias. En estos momentos conozco muy bien Honduras, su forma de hablar, sus palabras, sus malas palabras.
lo que comen, lo que beben, sus personajes, sus políticos. O sea, yo en este proceso de estos 2 años de investigación, bueno, en realidad fueron 3 meses de investigación, estuve, vea, todo lo de Honduras me lo conozco muy bien, sí, Qué bueno. y ahí pues ahí surgió el apóstol Santiago ahí, ¿verdad? Personaje. Bueno, personajes como ese nos ayudan a entender un poco la resiliencia que hay acerca de las vacunas del COVID. Yo le comentaba al doctor Cruz que, bueno, en Costa Rica tenemos un gran problema que tenemos casi 2 millones de personas que no se han vacunado. Eso es muchísima gente. Para un país tan pequeño como Costa Rica, tenemos gente que no se ha querido vacunar. Y pues, y las razones, pues hay muchas razones. Y entre una de tantas, pues el discurso que tenían personas como el apóstol Santiago. Yo me imagino que debe ser muy parecido a lo que pasa en Costa Rica, ¿no? Gente pues que culpa al establishment o que culpa a algunas teorías de conspiración, ¿verdad? Cosas que están haciendo de que no terminen de bajar las tasas, ¿ves? Y es algo que tal vez este tipo de análisis no lo ven, digamos, ese discurso, ¿no? Ese tipo de discursos que también hace que las tasas de COVID se incrementen. Créame que yo me leí de Honduras, yo me lo sé ahora muy, muy bien, sí. Yo puedo ir ahora a Honduras y paso por un hondureño. Bueno, yo creo Pues bienvenido. creo que está mejor informado que nosotros. Comer baleada, sí. Difícil. A comer baleada y a comer y a tomar salvavidas, sí. Sí, comer baleadas, sí. A comer baleada, sí. Okay. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario. Yo tengo un comentario. Ajá, sí. ¿Puedo? doctora. Sí, Sí. claro. ¿Verdad, Roger, que gracias a Dios usted no construyó ningún conglomerado? No hay un Claro. conglomerado, Sí. gracias a Dios. No hay carreteras, ha estado abandonado por mucho tiempo, o sea que esta vez le valió, gracias a Dios, una gran ventaja por su aislamiento, con lo que lo hemos tenido por muchos años. Sí. Sí. Y si usted Gracias ve a Dios. si usted ve las tasas, bueno, en este mapa, en el mapa que se hace tradicionalmente, que no es un mal mapa, es un buen mapa, un buen punto de partida. Como ustedes pueden ver, digamos, los colores son bastante suaves. Ustedes ven, Sí. no son tan suaves. Entonces, en la comarca, gracias a Dios, pues, debido a la población, Sí. también debe haber una baja población. Sí. Casos. Y además de que está fronteriza con Nicaragua, creo que la migración la tienen ustedes, no nosotros. Sí, nosotros tenemos bastante inmigración nicaragüense. Sí, nicaragüense. Rica, sí, Sí. bastante, sí. Y en un principio eso fue uno de los, de hecho, pues, ahora estoy construyendo un modelo, bueno, les cuento un poco lo que estoy haciendo. Ahora estoy construyendo un modelo de regresión espacial ponderada, y una de las variables casualmente es si los municipios son fronterizos con Nicaragua o con Panamá. Entonces son variables que hay que incorporar, digamos, en la explicación del modelo, de este modelo de pronóstico digamos, de la mortalidad del COVID. Estamos usando la densidad poblacional, que lo que mide de forma indirecta es la aglomeración de personas, ¿no? La densidad poblacional. Dice uno, Claro, sí. Es una de las variables. La otra variable que estamos midiendo es, vamos a ver si me acuerdo, que viendo el caso de Honduras, me es mucho más fácil verlo porque está más ordenado. Sí, la densidad poblacional, estamos metiendo una variable que es la densidad poblacional en el modelo. Tenemos la variable Y, que es de Poisson, que son los casos de muerte. Tenemos, vamos a ver, tenemos las zonas fronterizas, que está muy bien delimitado en el caso de Costa Rica. El turismo lo estamos midiendo como que sí. En el caso de Costa Rica es muy fácil porque los casos de COVID se acumularon en la playa. O sea, si son limítrofes con la playa, si están en la playa, pues. En el caso de Costa Rica fue muy fácil. Y también estamos midiendo algunas variables, por ejemplo, de desarrollo, digamos, hay índices de desarrollo provincial y cantonal,
bueno, en el caso de Honduras sería municipal. Yo no sé si existe esto en Honduras. Han hecho indicadores de desarrollo, indicadores de pobreza a nivel municipal. Sí se han hecho. Sí se han hecho. Entonces, todo eso alimenta nuestro modelo, ¿verdad? Y las actividades agrícolas, ¿verdad? El porcentaje de personas que trabajan en los diferentes sectores, y ahí usted corre su modelo y es increíble lo que va a encontrar, sí. Entonces, quisiera hacer el mismo ejercicio para el caso de Honduras, sí. Esther, tome nota, vaya tomando nota. Bueno, Sí. así como dice usted que si viene para acá pasa por hondureño, yo tengo a mi hermana con 17 años viviendo en Costa Rica con su familia. Ah, muy bien, muy bien. Y así es que paso pendiente de lo que pasa en Costa Rica. Ah, muy bien, muy bien. Ah, bueno, aquí tiene su casa, sí. Sí, allá está mi hermana. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, comentarios, entonces, pues que agradecer al profesor Roger Bonilla por haber aceptado esta invitación a la conferencia y por haber presentado estos resultados que la verdad sí son de interés para nosotros, ¿va? Y bueno, muy interesante todo. Así que muchas gracias, profesor, Muchísimas por gracias su por presentación. invitarme. Y bueno, y gracias a todos los asistentes por haber entrado a la conferencia. Entonces, nos vemos entonces. Que tengan, pasen Muchas buenas gracias, que noches. tengan buenas noches. Que tengan buenas noches. Muy bien, Cristian, muy bien. Bueno, bueno.